Queridos amigos y valientes enemigos, en el día de hoy me trae por aquí algo curioso. Uno describe cómo le entra el agua al coco. Lógicamente, todo tiene que ser curioso. En este desprograma, este servidor intenta hablar de lo que nadie ha hablado, de lo ocurrido el 11 de julio, aquel 11 de julio en Cuba, de hace un par de años, cuando una barbaridad de cubanos se lanzó a las calles en distintos puntos de Cuba para pedir comida y algo que no conocen, que se llama libertad. Fuera de Cuba, aquello también se expandió, incluso por primera vez cubanos indiferentes salieron también a las calles a protestar frente a los consulados, a las embajadas, donde quiera que querían. Y lógicamente nadie nos hizo caso. Digo nos hizo caso porque estuve entre ellos también. Sabía que estábamos perdiendo tiempo, pero me correspondía ir porque cuando uno no va a estas cosas, siempre hay un cabrón que dice este es un agente porque no vino. Y no saben que las manifestaciones están llenas de agentes, porque nosotros somos dirigidos por agentes. A nosotros nos dirige el enemigo en todas partes. Los que echan a los cubanos a pelear desde fuera, que los mandan a tirarse a la calle, en primer lugar hay que ser de una madera muy especial para decir estoy mandando a hacer lo que yo no fui capaz de hacer. Entonces cuando tú le dices algo te dicen no, es que yo no tengo hambre, los que tienen hambre son los de allá, pero si tú te fuiste de allá porque allá tenías hambre, también podías protestar allí, pero todo el mundo fuera del agua, nada bien. Además, el caso cubano es más cruel que ninguno en este mundo porque nuestro enemigo es invisible. Los cubanos de dentro, pobrecitos, pensaban que al estar ellos tirados en las calles, los yumas iban a entrar, iban a rodear a Cuba de barcos y le iban a llenar el cielo de aviones y que iban a rendir a la mafia que ellos han puesto en Cuba y que ya llegaba la libertad y que al otro día los supermercados estarían llenos de comida, la música por todas partes, todo el mundo bailando, todo el mundo comiendo, en todas partes menos en la agricultura, que es curiosamente lo único que pueden hacer ahora. Entonces eso es lo que desde fuera incluso le daban a entender a los de dentro. Y los de dentro pues se lo creían. Y desde la Yuma lo único que mandaron fue un par de agentes de la agencia de Fidel para aconsejar al mono que tienen en Cuba sobre lo que había que hacer, que en este caso era con calma para ir metiendo preso a todos esos envalentonados que hoy en día abarrotan tristemente las cárceles de Cuba, dejaron niños sin padre, madres llorando, novias con otros y toda esa barbaridad de cosas que no son buenas ni son lo mejor para un país que tiene grandes problemas y que todos los problemas están en el cerebro. Por si fuera poco, España, pues a mí me encantaría que los cubanos que están en los Estados Unidos se refieran a ese país como yo lo hago con España. Yo en España he comido, he bebido, he hecho maravillas, también he pasado más trabajo que el carajo, me he buscado 500.000 líos más los que me estoy buscando por hacer estas cositas también, que ustedes no se lo imaginan. Pero no dejo de reconocer que aparte de que España nos vendió, aparte de que España nos vendió a los Estados Unidos, también le mandó al desgobierno cubano los equipos necesarios para reprimir al pueblo de Cuba. Que claro, todo lo que haga España es obligado desde la Yuma, pero de todas maneras se prestan para eso y el delito es el mismo. Además, para eso son elegidos los presidentes, para obedecer lo que salga de la Yuma, que es la que mete miedo. Pero recuerden que mandan Londres y el Vaticano. Mucho le he dado vuelta a este tema para ver si esto estaba planificado por los mismos que necesitan ver la verdadera cara del pueblo, o si esto
fue espontáneo. Esto no fue espontáneo, esto fue premeditado. ¿Quieren una prueba de que fue premeditado? ¿Por qué nadie vio a ninguno de los disidentes famosos al frente de las manifestaciones? ¿Por qué? Pues bueno, algunos los guardaron, no es encerrado preso, es guardado días antes para que si la gente los va a buscar, no dé con ellos. Incluso a uno de los más famositos en Santiago de Cuba, fueron a buscarlo a la puerta de su casa y la mujer le formó tremendo escándalo a la gente. Es decir, que aquí se sabe bien que todo esto estaba planificado. Si esto no está planificado, los disidentes, los líderes que tenían que dar el ejemplo, estuvieran ahí con todo su pecho erguido al frente de las manifestaciones. Pero como son elegidos, no podían hacerlo. Es decir, el mismo desgobierno se encarga de guardarlos. Y los guardan en lugares maravillosos, ¿eh? No vayan a pensar que en cárceles para que otros presos lo vean y puedan decir que este tipo está mintiendo. Pero no. Esa gente tiene cárceles muy específicas, pero son actores que incluso hay momentos en que le dan la orden de bajar de peso, como al actor este que hizo Náufrago. Luego las manifestaciones, una chusmería horrible en todas partes, gritando malas palabras. Eso es muy feo. Si queremos una Cuba con dignidad, bonita, decente, esas palabrotas no caben. De hecho, a mí a veces se me escapa alguna, y por muy figurado que sea el sentido en el cual la coloco, después me arrepiento. Sin embargo, en Cuba el supuesto presidente estaba tranquilo porque sabía que no iba a pasar nada. Todo eso está más que acordado, más que diseñado. ¿Cómo se hace esto? Pues bueno, vamos a poner un ejemplo. Salen a la calle, se tiran 40 agentes a manifestarse y como los seres humanos actúan por imitación y ven que no les está pasando nada, se envalentonan. Y esto en cada provincia. Y ya después ahí sale la masa y ya cuando va a llegar la policía, los que están al frente de la manifestación se salen y dejan, incluso pueden ir a otro pueblo ya vestidos con su uniforme a reprimir si quieren, porque todo ese show se da en Cuba. En Cuba, señores, en Cuba y fuera de Cuba, es un 50% de los machos cubanos bien preparados en las escuelas, bien elegidos, enfrentándose a un pobre 50% completamente descolocado y un 10% de las mujeres. Los cubanos deben hacer una prueba a la inversa, manifestarse a la inversa. Por ejemplo, ahora mismo, en estos momentos en que esto se graba, sé de 4 cubanos que conocen de campo, que tienen tierras en Cuba, que pueden trabajar en esas tierras y andan en esa travesía. La travesía le ha costado a cada uno $4,000. Eso es pagar nada más, ya sin contar la comida, para irse a trabajar 10 o 12 horas en México o donde puedan por ahí para tener para comer y para ver cuándo les llega el momento de continuar esa amarga travesía en la cual pueden dejar la vida. Estoy hablando de gente que tiene tierras en Cuba, porque es mentira. El otro día hice un video sobre las gallinas, los huevos y estas cosas, y una cantidad, no se imaginan, se han molestado conmigo por haber dicho eso de dentro de Cuba. ¿Por qué? Porque no quieren el sacrificio, porque están acostumbrados a que les llegue de fuera y a buscar irse afuera, porque desde fuera nos mienten, no nos dicen que es una esclavitud, que se paga una travesía para ser esclavo. ¿Por qué no se pueden ir los cubanos en un avión como todo el mundo viaja en este mundo? Si de todas maneras después allí de una forma u otra los van a legalizar porque los necesitan allí, porque los cubanos somos los que estamos perfectamente preparados para el servicio técnico de la Florida. La Florida es un pantano, el cual los cubanos han hecho y son los que lo pueden mantener por esa imaginación y por todas esas dificultades en las cuales se nos ha criado, que
son los que saben que allí el viento le arranca un árbol y son los que saben cómo volverlo a sembrar para que los vecinos vean que tienen el árbol. Para que cuando van a cambiar de muebles los pongan fuera después que pasa el camión que se los pudiera llevar para que estén una semana ahí, para que los vecinos vean que se cambia de mueble. Todas estas cosas, señores, forman parte de un trabajo de guerra psicológica. Nosotros no somos un producto de la nada. Nosotros somos seres diseñados en laboratorio, por mucho que nos duela reconocerlo. Si no reconocemos eso, estamos perdidos, no podemos vencer, porque para tú vencer en una guerra a la que vas por segunda vez, tienes que saber por qué te derrotaron en la primera. Y nosotros vivimos en una guerra. Cuba es un país en guerra, con economía de guerra, con las ciudades bombardeadas. ¿Cómo las bombardearon? Sin ferreterías, sin dueños que las amaran, regaladas a gente que no amaba esas casas porque no les costó nada hacerlas. Y el que crea que no, pues a lo mejor tiene la casa en un terreno robado. El experimento con nosotros es gravísimo. Por eso la forma mejor de manifestarse es buscando a la inversa, es decir, una forma diferente a todo lo que se ha hecho hasta este momento. De esos 4 cubanos, por ejemplo, hay uno que conozco, no decir, de alguna manera me toca. Ese muchacho dio en una ocasión por un guillo de oro aproximadamente $500. Fíjense, claro que ese muchacho, es decir, ¿para qué tú te pones esa basura en la mano si con eso no tienes nada? Eso simplemente te puede distinguir ante los mentecatos. Entonces, ¿qué pasa? Que eso no lo puedes exhibir en un campo. Esto es sencillo, aquí estamos hablando de lógica. Yo pierdo mucho tiempo en buscar lógica. Eso en un campo nadie te lo puede ver. En el campo tienes libertad, los pájaros cantando, un cielo maravilloso, unos paisajes que la gente compra cuadros con paisajes, porque salen caros y son preciosos. Oye, pues en el campo tú puedes tener el paisaje, cabrón, sin necesidad de comprarte el cuadro. Este muchacho, lógicamente, su mente, él está en la travesía en este momento, su mente no puede estar en un campo, porque el tipo necesita que lo miren. Ahí radica toda, y no es el único. Y lo mejor del cuento es que puede ser que yo, con su edad y estando en su situación y con dinero, porque él ganaba dinero del campo, hubiera también comprado la basura esa. Porque yo no soy ni perfecto ni eso. Ahora, nunca hubo un campeón que viniera a explicarme las cosas que este servidor intenta explicar para que se transmitan. Y usted también las puede transmitir, porque usted tiene en las manos este video y lo puede transmitir, porque estos videos salvan vidas. Salvan vidas porque hay algunos que se guían por ello, como se guían por este libro, Proyecto Preludio, que ya tiene sus defectos, son 2 libros en realidad, ¿no? Que ya tiene sus defectos porque precisamente en ellos pedía que no se manifestaran nunca, y esto está escrito desde hace ya como 8 años, que no se manifestaran nunca, que eso era un error en Cuba. Y bueno, ahí está, en el libro está escrito, muy adelantado, lo que claro, poner a un cubano a leer sería eso muy complicado. Yo con esos $20,000 que estos muchachos se están gastando, aunque ellos no lo necesitan, porque ellos sí tienen tierra y trabajan, han dejado solo al padre en las tierras. Lo han dejado solo y el hombre no encuentra trabajadores que quieran trabajar con él. Y yo sé que los que se quejan y dicen que eso es imposible están mintiendo, porque están acostumbrados a lo que venga de fuera. ¿Saben por qué lo sé? Porque aquí viven muchos guajiros que viven de lo que casi prácticamente de lo que tienen en Cuba. Y lo que pasa es que están aquí pues para garantizarse una pensión en el futuro y cosas de esas. Y luego también cuando llegan a Cuba pues de cada 7 o 8 meses pues son gente distinguida, y los seres humanos somos unos animales, que una de las cosas que nos mueve es el sexo, aparte de la comida y el miedo. Sin embargo, es una contradicción que salimos de allí por miedo y que regresemos por sexo. Parece que eso tiene más peso que el miedo. Y claro, si se vuelve con dinero, pues hay comida. Y conozco gente que vive, incluso que han regresado porque no han soportado
Esta esclavitud de trabajar para otro, han sacado la cuenta preciosa. Si para otro trabajo al día 10 o 12 horas, ¿por qué no voy a trabajar para mí con una guataquita 4 o 5 horas? Y tengo comida, tengo agua y tengo tranquilidad. No tengo la tensión esta que crea el exilio de impuestos, de problemas, de multas, gastadera de combustible y tantas cosas más, señores. Pues con ese dinero, por ejemplo, podía, en caso, porque muchos están gastando tanto como eso y mucho más, y no tienen tierra en Cuba de donde trabajar, pero la lógica indica que con esa cantidad de dinero, usted puede hacer así y mandar, si usted no puede salir, mandar a un tipo fuera que tenga documentos para moverse. En Cuba hay muchos ciudadanos españoles que no pueden salir porque no tienen quien les pague un pasaje. Y entonces llegar a un acuerdo con ese individuo. Mira, vete por ejemplo a España o a otro país de Centroamérica, un viajecito cortico de esto, y cómprame un cargamento de semillas, cómprame herramientas para trabajar la tierra, y de paso que se compre los libros de Machín. Volvemos a repetir, estamos hablando contra un trabajo de guerra psicológica, de inteligencia. Nosotros no somos cualquier cosa, nosotros somos un producto, y dichoso aquel que se sale de esa producción, es decir, que se sale, que se desmarca, que como un salmón decide nadar contra la corriente, que en este caso no es nadar contra la corriente, sino tranquilito, buscar las formas. Y así fue. Y entonces, por ejemplo, quieren otra prueba, luego se planificó otra manifestación, que aquello parecía que iba a ser la bomba. Vuelven otra vez las redes sociales a cargarse de apoyo al supuesto líder al líder. Y de pronto el líder deja a todo el mundo enredado allí. Bueno, no sé hasta qué punto se llegó a formar lo que se esperaba, pero de pronto el líder, increíblemente, lo jamás visto, con lo difícil que es salir de Cuba, si no es por periódico, aparece en España reunido con los políticos socialistas. Además, es curioso, ¿no?, los apellidos de los socialistas, que son de los supuestos presidentes de estos españoles, porque esta gente le mete psicología a todo. Sánchez, Rodríguez, González, son los tres que han pasado, ¿no? Y encima el cubanito viene con el apellido García, que es el que más abunda, porque esta gente sabe que en eso hay apoyo del proletariado y todas esas cosas, de toda esta gente que cree que existe la izquierda y la derecha, y todo es un cuento. Los cubanos deben hacer uso de una prueba a la inversa. A mí me encantaría dar muchas ideas, sinceramente, porque he dedicado mucho tiempo a esto, ¿no? Y estaría en el derecho de dar esas ideas. Además, me siento en el deber. Lo malo es que no tengo condiciones para poder hacer mejor esta labor. Eso es lo más triste de mi caso, que cuando hago algo de esto lo hago desesperado, apurado por otras cosas que hay que hacer. Poca gente entiende esta labor. Es complicada, créanme que es complicada. Y sin pensar en las repercusiones. Si pienso en eso, me callo la boca. El silencio de los cubanos sería el mejor arma que pueden utilizar para manifestarse. ¿Se imaginan ustedes a Cuba en silencio, con lo escandaloso que somos los cubanos? Si los cubanos dejaran de chillar, convertirían el silencio en un arma poderosa. Dejarían sin trabajo al G2. La policía se oxidaría, porque todos estos aparatos se engrasan con la sangre, el dolor y el desespero del pueblo. Temblarían la maldad y los malditos. Hasta a los niños se les debe enseñar a manifestarse así. Nosotros estamos acostumbrados a los amontonamientos, y los amontonamientos no dan nada, solo imitación, y se convierte uno en un rebaño de ovejas que un pastor va guiando hacia donde quiere, incluso que entran en silencio y en silencio soportan la muerte en el matadero. Por eso en este libro se propone una liberación individual del cubano. El cubano en los montones solamente se atrasa
porque el mismo cubano, aun cuando no es agente, impide a otro cubano caminar, porque los cubanos tenemos la desgracia de que cuando nos escucha otro cubano, tenemos que decirle aquello que quiere escuchar y no aquello que deseamos decir. Por eso no podemos progresar, por eso no hay ideas que caminen, que no sea imitar, hacer lo que hace la manada, la masa. Las masas son cosas como la de pizza, la de pan, lo he repetido, algo sin cerebro, algo que coge forma. Por eso Fidel Castro lo repetía tanto. Aquello de que el partido radicaba en su estrecha vinculación con las masas. Ahí lo tienen. Lenin decía que las masas nunca se equivocan cuando están bien dirigidas. Claro, están bien dirigidas hacia la desgracia. Estamos hablando de dos tipos, Fidel y Lenin, que fueron pagados por los Estados Unidos para llegar hasta donde llegaron. Que aquí no hay casualidades. A un perro que se trata de coger la cola. La complicidad de los cubanos debe estar en el silencio y pasar a la acción contra el marabú y las malas hierbas. Ellos no deben ir hacia afuera, desde fuera les deben mandar o traer, llevar, para que vean su patria, llevarles herramientas. No se preocupen por aquello que dicen en el exilio, que eso es llevar dinero a la revolución. No se preocupen por eso, que casi todos los negocios que hay en Miami y en cualquier parte del mundo de cubanos pagan un impuesto revolucionario. Casi todos son de agentes. A esto quiero dedicar un desprograma. Los cubanos estamos mordidos por todas partes, pero por todas partes, pero no lo sabemos. Por eso me duele tanto cuando me dirijo a los enemigos, lo digo con tristeza. Soy irónico, carajo, yo soy un tipo muy alegre, ustedes no son, no lo soy ya, lo era, ustedes no se lo imaginan, pero me duele tanto que haya gente que se oponga a esta labor que uno trata de realizar contra el laboratorio. Me duele porque es por su familia, pero son gente que no tienen alma, que han vendido el alma al diablo, porque esto es una guerra contra el diablo. Y es lógico que si esto es una guerra contra el diablo, existan diablillos, más que ángeles. Si usted no cree que esto es una guerra contra el diablo y que no nace en el Vaticano, pregúntense por qué fueron 3 papas a Cuba a darle las manos a los asesinos que han estado al frente del desgobierno cubano. Ya eso se los dice todo. Yo nunca le daría la mano a un asesino. Ya otra cosa es a quien haya matado a alguien en defensa propia o en una guerra, que eso sí, por desgracia, he dado muchas manos de esas, no, he cogido muchas manos de esas, me he relacionado con mucha gente, con muchos guerreros. Eso también me ayuda mucho a esto que estoy haciendo, o en esto que estoy haciendo. Pues aquel 11 de julio, poca gente se fijó en la luna que había en el cielo aquella noche. Aquellas noches, porque solo miramos hacia adelante, no miramos hacia los lados, hacia abajo, no, tiramos para adelante. Había que imitar e imitamos, y parecía que aquello era una maravilla. No se imaginan cuánto sufrí viendo esas manifestaciones, tanto por los canales estos, bien dicho canales, como en vivo, porque estuve en varias. Incluso en una dije que Fidel Castro fue de la agencia esta de inteligencia y por poco me matan. Me salvó un cubanito que yo ni conocía. Ese fue mi ángel. Y todo porque un tío de él apuntó hacia mí y le dijo que yo era un amigo. Entonces, un tipo muy musculoso y esto, lo otro, pues impuso el respeto ahí, me sacó de ahí por los pelos porque me iban a matar por decir eso. Simplemente dentro de una manifestación. Por decir, fíjense hasta qué punto llega el cerebro del cubano, que por decir que Fidel Castro era agente de la CIA, allí mismo decían que yo era del G2. Esto es alucinante. Durante una manifestación, y eso lo pudimos ver, los cubanos no sabían hacia dónde deben ir. ¿Por qué los cubanos no sabían hacia dónde deberían ir a manifestarse? Simplemente porque los cubanos no saben de dónde salió la revolución.
iban con una bandera anexionista. Y los cubanos no saben que la revolución y la bandera son neoyorquinos o neoyorquinas. Dos prostitutas neoyorquinas son la bandera y la revolución cubana. Y después de la manifestación, los que no cayeron presos, o de las manifestaciones, pues ¿hacia dónde iban? Hacia una casa. ¿Qué casa? Donde existen, pero no es su casa. Iban hacia una casa robada, pero ellos no lo saben, porque los cubanos somos un diseño que no conoce nada de nosotros mismos. Por eso la necesidad de un ejercicio de introspección para revisarse uno por dentro. Los cubanos iban hacia una casa robada porque tampoco saben desde dónde, desde qué punto de Cuba salió su familia para defender y apoyar a la revolución, que así fue como ocurrió durante los años 60. Otros fueron movidos por la fuerza, eso es cierto, pero la mayoría se movió para estar en el aplauso a la revolución, en la fiesta que la revolución creó, para aceptar las casas de los que se iban al exilio. Y muchos cubanos sí saben de dónde salió su familia, pero les da vergüenza decirlo porque es campo. Y al cubano le da vergüenza decir que es del campo, porque al cubano le da vergüenza decir dónde fue su familia libre, porque el cubano no sabe que su familia vino a aceptar corrales y palomares, que son los edificios y las casas de la ciudad que no tienen segunda planta. Renunciaron a un paisaje infinito para vivir entre muros, para que la vista que tienen a través de una ventana sea la ropa interior de una vecina tendida o una casa cayéndose a pedazos. Señores, creo que es necesario pasar estos videos para que ayuden a reflexionar. No lo diría si no fuera por las gracias que me han dado unos cuantos, por estas cositas que uno trata. Estas manifestaciones sirvieron además para la dictadura, para apresar a los verdaderos disidentes, a los valientes, a los que se tiraron a las calles sin saber que estaban siendo dirigidos. Para muchos quedó el debate de si las manifestaciones fueron dirigidas por el mismo desgobierno o si verdaderamente contaron con esa espontaneidad de parte del pueblo. Y los que, claro, conocemos estas cosas, aunque en aquel momento existía la duda, hoy podemos estar convencidos de que fueron creadas por el gobierno para dar fe de su propia fuerza, para mostrar la fuerza. Esto es uno de los métodos que ha empleado la agencia macabra a través de la historia, sobre todo después de la creación del comunismo o después de que Marx lo presentara en Inglaterra, que es la creación de conflictos, porque se crean conflictos y siempre hay alguien que se beneficia con esto. En este caso, los Estados Unidos se benefician con este conflicto, porque esto también fomenta migraciones, porque los cubanos quedan asfixiados ya para siempre, es decir, se sienten desahuciados, se sienten sin otra salida y entonces se van a lanzar hacia el mar. Se están lanzando desde entonces, más que nunca, por travesías más complicadas para llegar hacia los Estados Unidos con todas esas dificultades que les ponen, pero que los legalizan, porque allí no los quieren, pero los necesitan. Es decir, es el relevo que va allí a aprender cómo mantener una ciudad flotando sobre un pantano. Así que con estas manifestaciones lo que se hizo fue medir el aceite a la verdadera disidencia. Hablando de estos, en cierta ocasión vi en una entrevista a uno de los disidentes famosos y yo me volví loco viendo cómo la gente aplaudía porque le preguntaron que por qué él no estuvo en las manifestaciones y el tipo dijo que porque se había ido del pueblo donde él vivía, donde es muy conocido, que se había ido hacia casa de una hija unos kilómetros más allá.
Señores, ¿y por qué allá no se manifestó? ¿Por qué allá no salió? O sea que él estaba dentro de Cuba. Entonces, señores, esto es un juego con los cubanos. Entonces, estamos hablando de gente llamados disidentes que entran y salen de Cuba. El que crea que eso es posible, entonces cree que verdaderamente en Cuba hay democracia y que somos libres, porque eso es imposible. El gobierno cubano no deja salir jamás a un enemigo que puede conspirar contra ellos, que puede difamarlos, porque eso no le hace gracia al gobierno cubano. Pero claro, al permitirlo, está garantizando algo que necesita el gobierno cubano, y es que se crea que en Cuba hay comunismo y no que son dirigidos desde los Estados Unidos. Así, el gobierno cubano se garantizó el control de la población durante muchos años más. Cuba está viviendo el peor momento de su historia, pero es un peor momento desde hace 65 años. Cada día eso va en aumento después de terminada la fiesta de los años 60, porque Cuba estuvo 8 años de fiesta, pero lo que está viviendo ahora es horrible y la gente no se puede tirar a la calle. Además, es algo que no recomiendo. Lo que se tienen que tirar es hacia los campos, que es donde pueden hacer la comida. Y volviendo al tema de los que se manifestaron dentro y fuera, las manifestaciones tuvieron algo en común, y es que nadie nos hizo caso, porque nosotros no le importamos a nadie. Por eso el cubano debe buscar una liberación individual, olvidarse de los colectivos, de las manadas. La represión fue para eso, para que los cubanos, sin poder ver los campos ni nada, se lanzaran hacia esas largas, caras y duras travesías para llegar a esas otras tantas de nuestras contradicciones, donde no los quieren, pero los necesitan. En una vida, en un mundo llenos de contradicciones, el cubano que desea adelantarse debe buscar la forma de volver atrás. Y si alguien le dijera que eso es un retroceso, pueden decir que los seres humanos tenemos o hemos tenido dos madres. En mi caso tuve muchas, más que nadie. Por eso también hago lo que hago. Todas las madres de mis amigos fueron madres mías. Y bueno, algunos ya desgraciadamente no tienen a su madre. Pero queda otra, que no en vano también se le llama la Madre Tierra. Y esa siempre espera por nosotros. Muchas gracias.